En esta diapositiva aparece el contenido del curso, una parte muy breve sobre las restricciones de desigualdad y la segunda parte que está propiamente la descripción del algoritmo simples algebraico. El algoritmo simples entonces es un algoritmo algebraico. Más adelante lo vamos a formalizar todavía más, lo vamos a volver tabular, pero inicialmente es un algoritmo algebraico. Pero miren que dice que las soluciones para resolver el problema de programación lineal se obtienen de resolver un sistema de ecuaciones lineales conformado a partir de las restricciones funcionales. Entonces miren que se está hablando de ecuaciones y nunca habíamos dicho que tenían que ser ecuaciones. De hecho, el problema de la Windows, las restricciones son de tipo menor o igual, no hay ecuaciones. Entonces lo que se hace es convertir las restricciones en ecuaciones. El algoritmo simples algebraico está basado en ecuaciones. Donde haya una restricción que no sea ecuación, hay que convertirla a una ecuación, a una igualdad, porque la forma como se manejan las matrices, que es la forma más avanzada que vamos a ver más adelante, y como lo va a hacer el algoritmo algebraico, es resolviendo sistemas de ecuaciones. Entonces vamos a ver inicialmente cómo se convierten las restricciones en ecuaciones. Entonces dijimos que teníamos que convertir el sistema de desigualdades o de desigualdades e igualdades, porque puede que algunas de las ecuaciones, de las restricciones sean ecuaciones, las que no son ecuaciones hay que convertirlas en ecuaciones. En el caso de la Windows, que es el que vamos a utilizar como ejemplo para entender el método algebraico, miren que las tres restricciones son de tipo menor o igual, porque es la cantidad máxima de horas de que disponen las tres plantas. Entonces son x1 menor o igual que 4, 2x2 menor o igual que 12 y 3x1 más 2x2 menor o igual que 18. Las tres son de tipo menor o igual. Adicionalmente están las dos de no negatividad, pero las restricciones funcionales o estructurales son de desigualdad, de tipo menor o igual. Vamos a ver entonces cómo se convierte una restricción de tipo menor o igual en una restricción de igualdad o en una ecuación. Para eso se introduce el concepto de variable de holgura, porque a las restricciones se le van a agregar unas variables que se llaman variables de holgura. Tomemos entonces la primera restricción, la de la planta 1, que dice que x1 es menor o igual que 4. Miren que si x1 es menor o igual que 4 es porque a x1 le falta una cantidad positiva para ser igual a 4. Esa cantidad que le falta a x1 para ser igual a 4, vamos a llamarla x3, y eso es lo que se conoce como una variable de holgura. Entonces vamos a transformar la restricción x1 menor o igual que 4 en x1 más x3 igual a 4. La convertimos en una ecuación por medio de una variable inventada. Es una variable que tiene un sentido que más adelante vamos a ver qué es, pero miren que es inventada porque no habíamos hablado nunca de x3. El problema simplemente manejaba puertas y ventanas, x1 que son puertas y x2 que son ventanas, y ahora aparece una tercera variable que la vamos a llamar x3 y que tiene que ser positiva porque el algoritmo va a utilizar como parte de su estrategia que todas las variables tienen que ser mayores o iguales que cero, todas tienen que ser mayores o iguales que cero, sean las funcionales o estructurales y sean las inventadas, las de holgura, todas van a tener que ser mayores o iguales que cero. Más adelante al algoritmo no le va a interesar si la variable es estructural o si es de holgura. X1 es una variable y X3 es otra variable. Tienen sentidos muy distintos, porque X1 son puertas y X3 es lo que le falta a X1 para ser igual a 4, pero son dos variables. Entonces la forma de convertir las restricciones de tipo menor o igual en
ecuaciones es agregando variables de holgura. Hay que agregar una variable de holgura por cada restricción de tipo menor o igual. Miremos entonces las características de las variables de holgura. Recuerden que son variables que se utilizan para convertir las desigualdades, las restricciones de tipo menor o igual en ecuaciones. Entonces miren las características. Primero, los coeficientes de costo son iguales a 0, o sea, no aparecen en la función objetivo. Yo simplemente las agregué en las restricciones, yo no las agrego en la función objetivo. Segundo, los coeficientes tecnológicos, recuerden que la matriz de tecnología o la tecnología está dada por las restricciones. Tienen un 1 en la restricción en que las agrego y en las otras restricciones, como yo las agrego en una sola restricción, no aparecen, tienen un 0. Entonces miren que eso se resume diciendo que no tienen sino un 1 donde se agrega y 0 en lo demás. Esos vectores, cuando yo lo lleve a forma matricial, por ahora es algebraico, pero cuando lo lleve a forma matricial es un vector de la matriz de identidad. Miren que aquí no estamos hablando todavía de forma matricial, pero si yo ordenara las variables de forma que todo lo que es x1 quede debajo en cada restricción, que todas queden como en columnas verticales, entonces tienen un 1 y lo demás en 0. Segunda característica que dice que sirve para completar la base, esa la explicamos más adelante. La tercera dice, tienen un significado real. ¿Cuál es el significado real de esas variables? Miren que cuando decíamos x1 menor o igual a 4, que es la única que hemos visto por ahora, la restricción de la planta 1, la convertimos en x1 más x3 igual a 4. Y decíamos, x1 son las puertas, ¿y qué es x3? Dice que lo que le falta a x1 para ser igual a 4, miren que eso tiene un sentido, porque si en la planta 1 hay 4 horas y yo no me gasto sino 3 horas, si x1 es igual a 3, entonces miren que esa variable x3 significa las horas que le quedan ociosas a la planta 1. Lo que le falta al lado izquierdo de la desigualdad para ser igual a la igualdad, como las restricciones de horas, entonces son las horas ociosas de la planta 1. Entonces miren que tienen un significado real, muy distinto de las estructurales. X1 son puertas, X3 son horas que quedan en la planta 1 sin utilizar. Y la otra característica, miren que dice que pueden aparecer en la solución óptima. Claro, porque es que el algoritmo, ya habíamos dicho, no le importa qué es el significado de las variables. El algoritmo simplemente resuelve el problema con más variables, porque el número de variables se va a incrementar. Miren que llaman 3 variables y el problema era de 2 variables. Pero el algoritmo cuando se resuelve no le importa el significado de las variables. O sea que x1 puede aparecer en la solución y x3 también puede ser en la solución, porque al fin y al cabo son 2 variables. La forma del problema con las restricciones de tipo menor o igual convertidas en ecuaciones se llama la forma aumentada del problema. ¿Por qué la forma aumentada? Porque el problema queda más grande, queda con más variables. Miren que cuando cada una de las 3 restricciones se convierte en ecuación, al problema le aparecen 3 variables más, una variable en cada una de las restricciones para convertirla en ecuación. La segunda restricción, 2x2 menor o igual que 12, la convierto en ecuación agregando otra variable adicional x4, 2x2 más x4 igual a 12. Y la tercera restricción, 3x1 más 2x2 menor o igual que 18, la convierto en una ecuación agregando otra variable adicional x5. 3x1 más 2x2 más x5 igual 18. Miren que todas tienen sentido. X3 son las horas que quedan sin utilizar en la planta 1, x4 son las horas que quedan sin utilizar en la planta 2 y x5 son las horas que quedan sin utilizar en la planta 3. Adicionalmente, la forma aumentada tiene las 5 variables con la condición de no negatividad, porque recuerden
que lo que se agrega por ser la restricción de tipo menor o igual es una cantidad mayor o igual que 0. Entonces se les agrega la condición de no negatividad porque el algoritmo va a requerir que todas las variables sean mayores o iguales que 0. Entonces quedan x1, x2, x3, x4, x5 mayores o iguales que 0. Entonces miren que por quedar con más variables, la forma de ecuaciones se llama forma aumentada del problema, pero ya vamos a manejar ecuaciones, que es lo que uno maneja en álgebra y en matrices. Entonces, una solución del sistema aumentado se llama una solución aumentada. Por ejemplo, una solución arbitraria, 3,2, o sea, producir 3 puertas por semana y 2 ventanas por semana. Si yo cojo esa solución y digo, quisiera encontrar x3, x4, x5, las puedo encontrar y tienen una solución única, porque si yo a x1 le doy el valor de 3 y a x2 el valor de 2, ya me queda un sistema de 3 ecuaciones en 3 incógnitas que tiene una solución única. Yo puedo resolver el sistema de ecuaciones, puedo despejar x3, x4 y x5 de ese sistema. Miren que, por ejemplo, si yo hago x1 igual 3 en la primera restricción, que es x1 más x3 igual 4, despejo x4 y me da 1. Lo mismo si despejo x4 en la segunda restricción, x4 me da 8. Y si despejo x5 en la tercera restricción, me da x5 igual 5. Entonces las otras tres variables son derivadas, se pueden encontrar de las dos primeras porque me queda un sistema de 3 ecuaciones en 3 incógnitas con solución única. Ese sistema se llama la solución del sistema aumentado o la solución aumentada. Y miren que el sentido de ese sistema es, si se producen 3 puertas por semana y 2 ventanas por semana, x3 vale 1, o sea, a la planta 1 le queda sobrando una hora ociosa. A la planta 2, x4 igual 8, le quedan sobrando 8 horas, o sea, queda con 8 horas ociosas. Y a la planta 3, x5 igual 5, le quedan sobrando 5 horas, queda con 5 horas ociosas. Miren entonces que x3 representa las horas ociosas de la planta 1, x4 las horas ociosas de la planta 2 y x5 las horas ociosas de la planta 3. Tomemos a manera de ejemplo otro vértice. Recuerden el gráfico, el vértice 4, 6, que entre otras cosas está por fuera de la región factible, es un vértice no factible, es vértice, es solución básica, pero es no factible. Recuerden que los vértices pueden ser factibles o no factibles, que en el problema de la Windor hay 5 vértices factibles y 3 vértices no factibles. Entonces, si yo le doy a x1 el valor de 4 y a x2 el valor de 6 y me voy a despejar en las ecuaciones, miren que la primera ecuación que dice x1 más x3 igual a 4, de ahí despejo x3 y me da que 0. En la segunda ecuación, 2x2 igual a 12, como x2 vale 6, 2x2 más x4 igual a 12, como x2 vale 6, me da que x4 vale 0. Y en la tercera restricción, 3x1 más 2x2 más x5 igual 18, reemplazando x1 por 4 y x2 por 6, me da 3 por 4, 12, más 2 por 6, 12, 24, más x5 igual a 18. Despejo x5 y me da menos 6. O sea que la solución al sistema aumentado, o sea, la solución aumentada es x1 igual 4, x2 igual 6, x3 igual 0, x4 igual 0 y x5 igual menos 6. Miren que las otras tres, x3, x4, x5, las deduje, las pude despejar resolviendo el sistema de ecuaciones. Miren que aquí aparece una cosa rara, aparece una variable negativa y yo había dicho que todas las variables tienen que ser mayores o iguales que 0.
en realidad esta es la forma como la solución del sistema de ecuaciones en el algoritmo simples va a determinar que es no factible. Porque esta solución lo que quiere decir es que si yo produzco 4 puertas por semana y 6 ventanas por semana, pues la planta 1 queda trabajando a full capacidad, x3 es 0. La planta 2 también queda trabajando a full capacidad, x4 también es 0. Y a la planta 3, recuerden que x5, que es menos 6, son las horas sobrantes, pero son negativas, o sea, le quedan faltando horas. A la planta 3, para producir 4 puertas, 6 ventanas, le quedan faltando 6 horas. Sobrar 6 horas negativas es faltarle 6 horas. Eso es lo que me muestra que esta solución es no factible. La planta 3 no tiene capacidad para producir 4 puertas por semana y 6 ventanas por semana. Por eso ahí dice que el punto 4,6 es no factible, está por fuera de la región factible. ¿Cómo se resuelve un sistema que tiene más variables que ecuaciones? Concentrémonos en el caso particular de la Windor. Es un sistema que tiene 3 ecuaciones y 5 variables. Recuerden que el sistema original tenía 3 restricciones que no eran ecuaciones y 2 variables. Para convertirlo en ecuaciones se nos creció el número de variables. Es el precio que hay que pagar por convertir las restricciones en ecuaciones. Se crece el número de variables. Entonces, ¿cómo se resuelve un sistema de 3 ecuaciones en 5 variables? Pues ese sistema se dice que tiene 2 grados de libertad porque la forma de resolver cualquier sistema que tiene más variables que ecuaciones es dándole el valor arbitrario que uno quiera a las variables que están sobrando. Por eso se llaman grados de libertad, ¿cierto? Para yo resolver esas 3 ecuaciones, le doy a las 2 variables que quiera, por ejemplo a x1 y x2, cualquier valor, pueden ser positivos, negativos, 0, y resuelvo para las otras 3 y eso me da un valor, un sistema único para las otras 3. Ahora, si yo restringo un poquito la libertad, me tomo la libertad de escoger las variables a las cuales les voy a dar el valor arbitrario, en eso conservo la libertad, pero el valor que les doy a las variables ya no lo cojo libremente, sino que las hago 0. Esas variables las voy a llamar variables no básicas, tienen un valor de 0 y resuelvo para las otras 3. La solución para las otras 3 se llama la solución básica y esas 3 variables que estoy resolviendo, las que no volví 0 arbitrariamente, las voy a llamar variables básicas. Recuerden que cuando yo hago n-m, o sea 5 menos 3, en este caso 2 variables iguales a 0, recuerden el teorema 2 de los 4 teoremas de la programación lineal, que eso es lo que caracteriza un vértice. Así es como se identificaban los vértices. Entonces, si yo escojo las 2 variables que quiera y les doy el valor 0 y resuelvo para las otras 3, eso matemáticamente me lleva a un vértice. Esa es la forma como el algoritmo simples va a encontrar los vértices, haciendo las variables que me están sobrando iguales a 0 y resolviendo para las otras 3. Y esas soluciones se llaman soluciones básicas o soluciones en un vértice o vértices. Recuerden entonces que las variables las habíamos dividido en variables básicas y no básicas. Recuerden que me están sobrando variables. Si a mí las que me están sobrando las hago iguales a 0, esas se llaman variables no básicas. Y resuelvo para las que me quedan en un sistema de m ecuaciones con m variables que tiene una solución única y esa solución la llamo las variables básicas. Entonces miren que las variables se van a diferenciar, a distinguir entre básicas y no básicas. No básicas son las que hago iguales a 0 y básicas las que resultan de resolver el sistema después de haber hecho las no básicas en 0. Y recuerden que eso me garantiza por el teorema 2 de los teoremas básicos de la programación lineal
que eso es un vértice. Hacer n menos m variables iguales a 0 y denominar las variables no básicas y resolver para las otras me garantiza que eso es un vértice de la región factible. Recuerden entonces que yo escojo las n menos m variables que me están sobrando y las hago iguales a 0 y resuelvo para las otras, y esas otras que me quedan en un sistema de m ecuaciones en m variables se llaman variables básicas, que obtienen el valor al resolver el sistema de m ecuaciones en m variables. Esas variables básicas puede que den mayores, menores o iguales a 0. Cuando uno resuelve un sistema de ecuaciones, eso puede dar cualquier valor. Si todas dan mayores o iguales que 0, se llama una solución básica factible, porque si todas son mayores o iguales que 0, entonces quiere decir que ese punto es factible, está dentro de la región factible. Y como son básicas, porque se obtienen de hacer n menos m igual a 0, son puntos extremos, o sea, vértices. Y recuerden que la solución óptima siempre está en uno de los vértices, porque ese es el teorema, uno de los 4 teoremas básicos de la programación lineal. Por ejemplo, en el sistema original, el que tenía solo 2 variables, las puertas y las ventanas, si yo escojo el punto 4,3, o sea, 4 puertas por semana, 3 ventanas por semana, y voy y despejo, después de haber escogido ese 4 y 3, me queda un sistema de 3 ecuaciones en 3 variables. Las variables serían x3, x4 y x5. Voy y las despejo. Obtengo que x3 vale 0, x4 vale 6 y x5 vale 0. Es una solución básica factible, porque todas dieron mayores o iguales que 0. ¿Qué quiere decir esta solución? Pues que si yo produzco 4 puertas por semana y 3 ventanas por semana, la planta 1 queda trabajando a full capacidad, x3 es igual a 0. A la planta 2 le quedan sobrando 6 horas, x4 es igual a 6. Y la planta 3 queda trabajando también a full capacidad, x5 es igual a 0. Entonces, está claro que con esta distinción es muy importante entender la diferencia entre variables básicas y variables no básicas, y soluciones básicas factibles y soluciones básicas no factibles. Tomemos otro punto, el punto 0,6, que también es un vértice, es producir 0 puertas, 6 ventanas. Lo pueden observar ahí en la gráfica. Miren que si yo hago x1 igual a 0 y x2 igual a 6 y voy y despejo en el sistema de 5 ecuaciones, de 3 ecuaciones con 5 variables, pero donde 2 variables ya tienen valor 0 y 6, me quedan 3 ecuaciones en 3 incógnitas y despejo de ahí x3, x4 y x5, obtengo que x3 vale 4, x4 vale 0 y x5 vale 6. Miren que esa solución quiere decir que si la empresa produjera 0 puertas por semana y 6 ventanas por semana, le quedan sobrando 4 horas a la planta 1, x3 es igual a 4. La planta 2 queda trabajando a full capacidad, x4 es igual a 0. Y a la planta 3 le quedan sobrando 6 horas, x5 es igual a 6. Y ese es el sentido de la solución del sistema, de ese sistema aumentado o de esa solución aumentada. Ahora, ¿cuántos vértices existen en un sistema de ecuaciones? Pues miren que yo determino un vértice combinando las que hago no básicas. Recuerden que yo voy a conservar la libertad de escoger las que hago 0, pero restringo la libertad de darles un valor arbitrario y lo hago 0, porque eso es lo que me garantiza que me tiro a un vértice, hacerlas 0, porque ese es el teorema 2 de los teoremas básicos de la programación lineal. Entonces, ¿de cuántas formas puedo yo, por ejemplo, en el caso de la Windows, combinar 5 variables escogiendo de a 2? Pues la fórmula algebraica
para las combinaciones de n elementos cogidos de a m en m es n factorial sobre m factorial por n menos m factorial. Eso es una fórmula algebraica. Recuerden que n es el número de variables y m el número de restricciones, que en el caso de la Windor n es igual a 5 y m es igual a 3. Si yo aplico esa n y esa m en la fórmula de arriba, me da 5 factorial sobre 2 factorial por 3 factorial, que eso me da 10. Existen 10 soluciones básicas, 10 vértices tendría el problema de la Windor. Ahora dirán ustedes, pero si cuando lo vimos gráficamente, vimos que había 5 factibles y 3 no factibles. ¿Se acuerdan? Y miren el gráfico y verán que hay 5 factibles y 3 no factibles. Eso da 8. Entonces falló la fórmula, porque la fórmula está diciendo que 10. Por supuesto que la fórmula no falla, esa es una fórmula matemática. Las otras dos simplemente están perdidas por haber rectas paralelas en este problema. El otro punto de ese sistema, el otro par de vértices, porque están faltando dos vértices, están donde se encuentran el eje X1 y la recta de la planta 2, que son paralelas, o sea, están en el infinito. Este sería el noveno vértice, el noveno punto extremo. Y el otro están donde se encuentran el eje X2 y la recta de la planta 1, X1 igual 4, que era la recta vertical, y el eje X2 también es vertical, también se encuentra en el infinito. Eso, otro punto en el infinito, es el décimo punto extremo. Hay dos puntos que están en el infinito, uno en el infinito hacia la izquierda y el otro en el infinito hacia arriba o hacia abajo. Pero entonces el número de vértices o de puntos extremos es 10. Es sacado con esta fórmula, n factorial sobre m factorial por n menos m factorial. No hay una fórmula para conocer el número de vértices factibles. Esta fórmula contempla tanto los vértices factibles como los vértices no factibles. Recuerden esa fórmula, n factorial sobre m factorial por n menos m factorial. En el caso de la Windor da muy pocas, 10, porque son pequeñas, pero en un problema con 1000 variables y 500 restricciones, ya eso da unos números demasiado grandes, miles de millones. Miren que ya tenemos elementos para entender mejor el algoritmo simples. Aquí está resumido el algoritmo simples en una forma muy macro. Primer paso, encuentro una solución inicial. Usualmente cuando las restricciones son todas de tipo menor o igual, hacer todas las variables iguales a 0 es una solución factible. Cuando hay restricciones de tipo mayor o igual, pues si yo todas las hago menor, iguales a 0, no funciona. Entonces es un poquito más difícil encontrar la solución inicial, pero más adelante vamos a ver cómo se encuentra la solución inicial en ese caso. El segundo caso es la prueba, el segundo paso, la prueba de optimalidad. Miro si esa solución en la que voy hasta ese punto es la óptima o no. Si no es la óptima, entonces recuerden que yo me muevo a un vértice adyacente que lo determina el paso 2 de los teoremas, el segundo de los teoremas, entrando una variable no básica y sacando una básica. O sea, acuérdense que ya las habíamos dividido en básicas y no básicas. No básicas son las que hago 0 a la fuerza y básicas son las que obtengo de resolver el sistema que queda después de hacer 0 las no básicas. Entonces paso una de las no básicas al grupo de las básicas y una de las básicas al grupo de las no básicas, porque el número de básicas y de no básicas siempre es el mismo. Las no básicas son n menos m y las básicas son m, o sea que la cantidad es la misma. O sea que si yo paso una del grupo de las no básicas al grupo de las básicas, tengo que pasar otra de las básicas a las no básicas. La que pasa del grupo de las no básicas a las básicas se le dice que es la variable que entra a la base o al grupo de las básicas, y la que pasa del grupo de las básicas a las no básicas se dice que es la variable que sale de la base o que sale del grupo de las básicas,
y que se hace 0. Lo que sigue es hacer un procedimiento algebraico que es un poquito largo, que es tratar de obtener en la columna que estaba en la solución básica lo mismo que había en la que acaba de entrar. Eso es un procedimiento algebraico un poquito largo, que es lo que vamos a ver a continuación. Miren que ese paso se resume entonces diciendo que se pone un 1 en la fila pivote y un 0 en la columna pivote. La variable que entra se le llama la columna pivote, porque recuerden que las variables son las columnas y las filas son las restricciones. Las restricciones son las m y las variables son las n. Recuerden que eso en forma matricial es m por n. Entonces por eso se dice obtener un 1 en la fila pivote, o sea, en la variable que entra, y un 0 en el resto de la columna, o sea, en la variable que sale. Entonces, empecemos el algoritmo para el problema de la window. Lo primero es escoger las variables básicas, o sea, las que no son iguales a 0, las que se obtienen de resolver el sistema de ecuaciones. Apenas escojo las básicas, por supuesto las otras, las n-m, las 2, porque 5 menos 3 es 2, se hacen 0, y eso ya me garantiza que al resolver las otras 3 estoy en un vértice. Ese es el teorema 2 de los teoremas básicos de la programación lineal. Las básicas las voy a escoger como x3, x4 y x5. Entonces me quedan como no básicas x1 y x2, que las hago 0. En la siguiente diapositiva vemos más claro por qué se escogió como básicas x3, x4 y x5. Aquí tenemos el sistema de 3 ecuaciones, ya ecuaciones, en 5 variables. Para resolverlo, recuerden que yo tengo 2 grados de libertad, o sea que puedo darle a 2 valores, a 2 de las variables, valores arbitrarios, pero que si les hago 0, sé que me van a tirar a un vértice, a un extremo, entonces soy libre para escoger las 2 variables que quiera, pero les tengo que dar el valor de 0. Las variables que voy a escoger para darles el valor de 0 son x1 y x2. ¿Por qué x1 y x2? Miren que las otras 3, x3, x4 y x5, están sueltas, están solas en cada restricción. Estar solas quiere decir que tienen un 1 como coeficiente en la restricción y un 0 en las demás ecuaciones. O sea que si yo armara una matriz pensando en los coeficientes con esas 3 variables, eso formaría una matriz de identidad. O dicho de otra forma, cuando yo hago 0 a x1 y x2, miren que x1 y x2 son las que aparecen más en las 3 ecuaciones. Entonces, si yo fuera a resolver eso por un método algebraico, serían las que me enredarían la vida. Si hago x1 y x2 0, ahí mismo me queda un sistema muy fácil de resolver. Porque si a mí me dicen, oiga, ¿cuál es la solución del sistema de ecuaciones haciendo x1 y x2 igual a 0? x3 igual 4, x4 igual 12 y x5 igual 18. Yo ahí mismo digo, ah, pues claro, x3 igual 4, x4 igual 12 y x5 igual 18. Esa es la solución. Esos son los valores de x3, x4 y x5. Entonces ya tengo las 5 variables. x1 igual 0, x2 igual 0, x3 igual 4, x4 igual 12 y x5 igual 18. Recuerden que eso quiere decir que estoy produciendo 0 puertas, 0 ventanas y que le están sobrando 4 horas a la planta 1, todas las horas de la planta 1, las 4. Le están sobrando 12 horas a la planta 2, todas las 12 horas, porque no están produciendo puertas ni ventanas. Y le están sobrando 18 horas a la planta 3, todas las horas disponibles de la planta 3, porque no se están produciendo ni puertas ni ventanas. Pero es una solución matemáticamente válida y es un vértice porque tiene 2 ceros. Aquí viene entonces el segundo paso. Yo me pregunto, ¿será que hay forma de mejorar esa función objetivo que por ahora está en 0? Porque si x1 vale 0, x2 vale 0 y la función objetivo es 3x1 más 5x2,
pues 3 por 0 más 5 por 0 da 0. Yo inmediatamente me doy cuenta que efectivamente incrementando x1 o incrementando x2 yo sería capaz de mejorar la función objetivo. Eso entonces va a ser la variable que entra a la base, o x1 o x2. Recuerden que la regla heurística dice que es mejor coger x2 porque tiene una pendiente más alta. Por cada unidad de x2, o sea, por cada ventana, yo incremento la utilidad en 5, en cambio por cada puerta yo incremento la utilidad en 3. Entonces yo digo, voy a coger x2 como la variable que entra a la base para crecer más rápido. Miren que la forma de saber que no estoy en el óptimo es porque tengo la función objetivo expresada en términos de las no básicas. Ese es otro tema que hay que llegar a expresar siempre. La función objetivo hay que expresarla en términos de las variables no básicas. Y aquí las no básicas son x1 y x2, porque así yo sé que esas que están en 0, que si las centro, mejora la función objetivo. No es sino mirar que los coeficientes de x1 y x2 sean positivos. Si son positivos es porque no estoy en el óptimo. Esa es la forma como se va a determinar algebraicamente que no estoy en el óptimo. Pero miren otra observación. En vez de expresar la función objetivo como z igual 3x1 más 5x2, el problema se va a transformar en maximizar z sujeto a z menos 3x1 menos 5x2 igual a 0. O sea que la función objetivo se va a poner como si fuera otra ecuación más. Está claro, en vez de poner maximizar z igual 3x1 más 5x2, yo escribo maximizar z sujeto a las restricciones que ya tengo, las estructurales, y una restricción adicional que es z menos 3x1 menos 5x2 igual a 0, que eso es equivalente a z igual a 3x1 más 5x2. Eso lo voy a llamar la restricción 0. Entonces, para saber si estoy en el óptimo o no, miro cuando está en la forma z igual 3x1 más 5x2 que ahí haya un número positivo, o cuando está en la forma z menos 3x1 menos 5x2 que ahí haya un coeficiente de las x negativo, y efectivamente está negativo el menos 3 o el menos 5, y ese es el síntoma, el indicativo de que no estoy en la solución óptima. Por lo tanto, hay forma de mejorar incrementando una de esas dos variables. Entonces, como la función objetivo es z igual 3x1 más 5x2, yo sé que puedo aumentar x1 o x2 y la función objetivo crece. Pero miren que los coeficientes de x1 y x2 son 3 y 5. Como 5 es mayor que 3, se elige x2 como la variable a la cual le vamos a aumentar valor, o sea, la variable que va a entrar a la base, que va a entrar al conjunto de variables básicas. Son no básicas, recuerden que x1 y x2 están en 0. Si van a coger valor, se van a volver básicas, y recuerden que entonces hay que coger una de las básicas y pasarla a las no básicas, o sea, volverla 0. Entonces escoge x2 como la que entra. Cuando yo entro x2, como tengo un sistema de ecuaciones, pues si yo altero uno de los términos del sistema de ecuaciones, tengo que recalcular los otros, porque la ecuación se daña. Cuando yo incremento una de las variables de la ecuación, la ecuación deja de ser ecuación, entonces tengo que reajustar las otras variables. Eso es en lo que consiste el pivote, y es lo que vamos a ver enseguida cómo se hace. Cuando yo empiezo a incrementar x2, yo me planteo cuánto es lo máximo que puedo crecer x2 y que la solución siga siendo factible. Factible quiere decir que todas las variables sigan siendo mayores o iguales que 0. Entonces yo simplemente lo que hago es despejar las variables básicas, que son x3, x4 y x5 en este momento, en función de las no básicas, que son x1 y x2, por medio de las tres ecuaciones. Miren que
hay una variable básica asociada con cada fila, que es la que tiene el 1, la que aparece en la fila. En cada fila no aparece sino una variable básica. Entonces en la primera despejo x3, 4 menos x1. Despejo x4, 12 menos 2x2. Y despejo x5, 18 menos 3x1 menos 2x2. Y para que la solución sea factible, todas tienen que ser mayores o iguales que 0. Entonces miremos cuánto es lo máximo que puede crecer x2. En la primera, 4 menos x1, no, x2 no tiene problemas, x2 puede crecer hasta infinito y como no está en la ecuación, entonces no altera a x3. En la segunda, x4 igual 12 menos 2x2. Miren que si x2 se vuelve muy grande, x4 se volvería negativa. Yo tengo que evitar eso. Por ejemplo, si x2 se volviera 7, x4 sería 12 menos 2 por 7, daría menos 2. Yo no puedo permitir que x2 se vuelva 7 porque x4 se volvería negativa. Entonces yo tengo que garantizar que x4, que 12 menos 2x2 sea mayor o igual que 0, o sea, despejando x2 de ahí, obtengo que x2 tiene que ser menor o igual que 6. El máximo valor que puede tomar x2 es 6 para que x4 llegue a 0. Y en la tercera ecuación, x5 igual 18 menos 3x1 menos 2x2, x1 va a seguir siendo 0, porque yo no estoy entrando sino una. Yo no cambio sino una variable básica por no básica y una no básica por básicas. O sea que la otra no básica, que era x1, va a seguir estando en 0. Entonces x5 me queda 18 menos 2x2. Y eso tiene que seguir siendo mayor o igual que 0 para que x5 sea mayor o igual que 0, para que la solución siga siendo factible. De ahí despejo x2 y me da que x2 tiene que ser menor o igual que 18 medios, o sea que x2 sea menor o igual que 0. Entonces tengo tres condiciones para que las tres variables sigan siendo mayores o iguales que 0. La primera no tiene restricción, o sea, x3 menor o igual que infinito. La segunda dice que x2 menor o igual que 6 y la tercera dice que x2 menor o igual que 9. Ese paso de determinar la variable que sale, vamos a automatizarlo. Miren que lo que hacíamos era un análisis para garantizar que ninguna variable de las básicas se vuelva negativa, que las básicas eran x3, x4 y x5. Entonces miren que así como en el paso anterior encontramos ese infinito 6 y 9, miren la forma de volverlo automático. Eso es simplemente para no decir que voy a despejar y encontrar la cantidad máxima que puede tomar la variable que entra. Simplemente se divide el lado derecho, el término independiente de las ecuaciones, por el coeficiente de la variable que entra que ya está escogido. En este caso ya es x2. Entonces miren que en la primera restricción, la de la variable básica x3, como no aparece x2, entonces x2 se puede ir hasta infinito y no corre peligro que x3 se vuelva negativa. En la segunda ecuación, si x2 se volvía negativo, se volvía mayor de 6, x4 se podía volver negativo. Y determinamos ese 6. Miren que ese 6 no es más que 12 dividido por 2, 12 dividido por el coeficiente de la variable que entra. Y en la tercera fila pasa lo mismo con x5. 18 dividido por el coeficiente del mismo x2 que la que entra daba 9. Y de eso se escogía el menor. Infinito 6 y 9, el menor era 6, entonces eso determina que cuando x2 se vuelve 6, x4 se vuelve 0 y es la que se pasa al grupo de las no básicas. Miren una cosa muy importante, este análisis de empezar a dividir los lados derechos por el coeficiente de la variable que entra, solo se realiza si el coeficiente de la variable que entra es estrictamente positivo. Ya vimos que si es 0, no hay problema, que es lo que pasa en la primera restricción, porque por más que crezca x2, como no aparece en la ecuación, entonces no pone en peligro el signo de x3, que se vaya a volver negativa. Miren ahora, por ejemplo, en este caso no hay ninguna que sea negativa, pero supongamos que en la segunda restricción, la que dice 2x2 más x4 igual 12,
supóngase que fuera menos 2x2 más x4 igual 12, que el coeficiente de x2 fuera negativo. Entonces cuando yo despejo x4 me da 12 más 2x2 y eso no pone en peligro x4, porque si x4 es 12 más 2x2, pues mientras más grande sea x2, más grande es x4, porque 12 más 2x2 crece en la medida que crece x2. Entonces ahí tampoco se pondría en peligro el hecho de que x4 se vuelva negativa. Entonces la relación del lado derecho dividido por el término de la variable que entra solo se utiliza cuando la variable que entra tiene coeficientes positivos. Si tiene coeficientes negativos o cero, uno se salta esa fila porque eso no está poniendo en peligro la variable básica asociada con esa fila. En este caso, si se escoge el mínimo entre infinito 6 y 9, que es 6, y lo volvimos a automático, que es equivalente al análisis de la diapositiva anterior. Entonces eso está en el segundo renglón y es la variable que sale x4. Recuerden entonces que después de hacer esas relaciones de los lados derechos divididos por los coeficientes de la variable que entra, que ya está escogida, cuando son positivos, eso determina el renglón o la fila donde está la variable que sale, y esa fila o ese renglón se denomina la fila pivote. En este caso es la fila donde está x4, que es la segunda fila, el segundo renglón. El segundo renglón aquí se denomina la fila pivote. El elemento que está donde se encuentra la fila pivote con la columna de la variable que entra, que ya estaba escogida, se llama el número pivote. Recuerden que la variable que entra era x2. Entonces, donde se interceptan la segunda fila con la segunda columna, o sea, el elemento 2, 2, donde aparece un 2, se denomina el número pivote. Ese número es muy importante porque lo vamos a usar a continuación para hacer la transformación del sistema de ecuaciones, para convertirlo en un sistema que tenga una forma que me permita a mí hacer los análisis que hemos hecho hasta ahora. Miren entonces que los criterios para escoger la variable que entra y la que sale, la que entra a la base y la que sale de la base son muy distintos. La variable que entra a la base se escoge para que al entrar esa variable la función objetivo aumente. Si estamos en un problema de maximización, si es una minimización es al contrario. O sea que en la siguiente tabla, en el siguiente punto extremo, la función objetivo sea mayor. Para eso se escoge la variable que entra. En cambio, la variable que sale se escoge para garantizar la factibilidad, para garantizar que ninguna de las variables básicas se vaya a volver negativa. Son dos criterios muy distintos. Miren entonces que cuando yo me paso de un punto extremo al otro, yo lo que hago es coger una de las variables no básicas, o sea, las que están en cero, y llevarla a las básicas, darle valor, darle un valor mayor que cero, y una de las básicas pasarla al grupo de las no básicas. En este caso, recuerden que en el primer vértice las no básicas eran x1 y x2, las que estaban en cero y que hacían que el valor de la función objetivo fuera cero. Escogimos entonces la variable que entra, que era la que tenía 5 en la función objetivo, y era x2. Y x2, una vez escogida como variable que entra, me voy haciendo las relaciones dividiendo los lados derechos por los coeficientes positivos de la que entra para determinar la que sale. Eso nos llevó a que la que salía era x4, que era básica. x4 se pasa al grupo de las no básicas. Entonces miren que las no básicas ya no son x1 y x2, sino que en la nueva solución son x1 y x4. Recuerden que las variables básicas tenían los valores x4 igual 4, x4 igual 12 y x5 igual 18. ¿Cuánto van a valer ahora en la nueva solución básica las nuevas variables básicas, que son x3,
x2 y x5, pues hay que volverlas a calcular. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo que había en la variable que sale, que es x4, miren que la columna de x4 tenía un patrón 0010. Miren los coeficientes en la columna de x4, en todas las restricciones, incluida la función objetivo. Recuerden que la función objetivo ya se está manejando como si fuera una ecuación más, o sea, z menos 3x1 menos 5x2 igual 0. Entonces miren que x4 tiene como coeficientes en la función objetivo 0, en la primera restricción 0, en la segunda restricción 1 y en la tercera restricción 0. O sea que tiene el patrón 0010. Esa es la variable que sale. Yo voy a poner ese patrón en la variable x2, que fue la que entró, porque esa se va a volver básica para que quede fácil de resolver otra vez el sistema de ecuaciones. Entonces miren que lo que tengo que hacer es cambiar lo que está en los coeficientes de x2, que miren lo que es menos 5 en la restricción 0, que es la función objetivo, 0 en la primera restricción, 2 en la segunda restricción y 2 en la tercera restricción, lo tengo que cambiar por 0010. Entonces tengo que empezar a transformar cada una de esas ecuaciones para lograr, en vez de menos 5, 0, 2, el patrón 0010. Entonces yo tengo que lograr el patrón 0010 como coeficientes de x2 en la nueva solución. Lo primero que se hace siempre lo primero que se hace es lograr el 1 que está en la restricción 2. ¿Cómo logro un 1 como coeficiente de x2 en la restricción 2? Miren que la ecuación 2 o la restricción 2 es 2x2 más x4 igual 12. x2 tiene un 2, pues simplemente divido esa ecuación por 2. Si yo divido esa ecuación por 2, la ecuación no se altera, la ecuación sigue siendo la misma, pero queda con un 1 como coeficiente de x2. Al dividirla por 2, entonces me queda la ecuación x2 más 0.5x4 igual 6. Y esa es la nueva ecuación 2. Eso se llama el nuevo renglón pivote. El paso que sigue es lograr los ceros en las demás restricciones como coeficientes de x2. Recuerden que teníamos que lograr el patrón 0010, que era el que había en x4. Como ya la que entró es x2, tengo que poner ese x2 en x2, el mismo patrón que había en la que salió, que era 0010. Entonces tengo que poner un 0 en la función objetivo, otro 0 en la restricción 1 y otro 0 en la restricción 3. La 2 ya está cuadrada porque es la que tiene el 1. Vamos a empezar entonces ahora por poner el 0 en la función objetivo, en el coeficiente de x2, donde hay un menos 5. Miren que la función objetivo está expresada como z menos 3x1 menos 5x2 igual a 0. ¿Cómo hago ya para poner un 0 en vez de ese menos 5? Pues le voy a empezar a sumar múltiplos de la ecuación que está donde estaba el 1, o sea, en la segunda restricción. Recuerden que hay un teorema del álgebra lineal que dice que si yo cojo una ecuación y la reemplazo por esa ecuación más otra ecuación multiplicada por cualquier número sacado de otra ecuación, el sistema de ecuaciones no se altera, las soluciones siguen siendo las mismas. Cambia la apariencia del sistema de ecuaciones, pero es el mismo sistema de ecuaciones y tiene la misma solución. Entonces yo voy a transformar este z menos 3x1 menos 5x2, que es la función objetivo, antes de hacer la transformación por otra ecuación que tenga un 0
en la función objetivo, un 0 donde está menos 5x2. Lo que hago es entonces sumarle, miren que ahí está escrito, multiplico la ecuación de la variable donde está x4, la que ya tenía el 1, por el coeficiente negativo que tiene en la función objetivo esa variable x2. Miren que como tiene un menos 5, recuerden que la expresión de la segunda restricción quedó como x2 más 0.5 x4 igual a 6. La multiplico por 5. Entonces me queda 5x2 más 2,5x4 igual a 30. Y la sumo con la función objetivo. Entonces al sumar z menos 3x1 menos 5x2 igual a 0, con 5x2 más 2,5x4 igual a 30, me voy sumando término por término y miren que me queda z menos 3x1 más 0x2. Logré lo que quería, empacarle un 0x2 en la función objetivo, porque menos 5x2 más 5x2 da 0x2, más 2,5x4 igual a 30. Miren que haber logrado ese 0 en la función objetivo en x2 equivale a lo que habíamos dicho inicialmente, expresar la función objetivo en términos de las no básicas. Miren que esa función objetivo está expresada en realidad en términos de x1 y x4, que son las no básicas. Si yo fuera a expresar z, la función objetivo quedaría como 3x1 menos 2,5x4 más 30. Está expresada como una función de las dos no básicas, que son x1 y x4, más una constante, que en este caso es 30, pero como variables solo está como función de x1 y x4. Resumiendo, miren lo que llevamos hasta ahora. El renglón 0, que es la función objetivo, ya está transformado. Ya le logramos el 0 a x2. Recuerden que lo que estamos transformando son los coeficientes de x2 en todas las restricciones. El renglón 2 ya está transformado. Fue al que le logramos el 1. Y por eso se llama el renglón o la fila pivote. El renglón 1, que es actualmente x1 más x3 igual 4, y me están diciendo, ahí hay que ponerle 0 como coeficiente x2, pues que x2 no aparece ahí. Digamos que yo digo en ese caso que me gané la lotería, no hay que hacerle nada, me están diciendo, póngale un 0, no es que x2 está en 0, x1 más x3 igual 4, pues eso es x1 más 0, x2 más x3 igual 4, o sea que x2 ya está en 0. Entonces ya está transformado también el renglón 1. Están transformados el renglón 0, el renglón 1 y el renglón 2. No me falta sino el renglón 3, o sea, el renglón o la fila de la planta 3, de la tercera restricción. Recuerden que ese renglón es 3x1 más 2x2 más x5 igual 18. Y yo necesito poner como coeficiente de x2 un 0 y aparece un 2. Pues uso siempre como base el renglón de la variable que sale de x4, que recuerden que era x2 más 0.5 x4 igual a 6. Como ya tiene un 1 en x2, simplemente lo multiplico por menos 2. Entonces me queda menos 2x2 menos x4 igual a menos 12. Y sumo ese renglón multiplicado por menos 2 con el de la tercera restricción, 3x1 más 2x2 más x5 igual 18, y miren que esa suma me da 3x1 más 0x2, porque más 2x2 menos 2x2 me da más 0x2, no lo pongo siquiera, más x5 menos x4 igual a 18 menos 12 igual a 6, y ese es el tercer renglón. Miren que logré lo que quería, poner como coeficiente de x2 0. Entonces la tercera ecuación es 3x1 más x5 menos x4 igual 6. Entonces miren que el sistema de ecuaciones ya transformado es el que aparece en la diapositiva.
La ecuación 0, o sea la función objetivo es z menos 3x1 más 5 medios de x4 igual 30. La primera restricción, la de la planta 1, x1 más x3 igual 4. La segunda restricción, la de la planta 2, x2 más 1 medio de x4 igual 6. Y la tercera restricción de la planta 3, 3x1 menos x4 más x5 igual 6. Ese sistema de ecuaciones es idéntico, es el mismo sistema de ecuaciones que estaba planteado inicialmente. Lo que pasa es que tiene una apariencia distinta. Cojamos por ejemplo la función objetivo. Recuerden que la función objetivo era z menos 3x1 menos 5x2 igual 0. Y aquí la cambiamos por z menos 3x1 más 5 medios de x4 igual 30. Tiene una apariencia totalmente distinta, pero es equivalente. ¿Por qué es equivalente? Porque yo estoy usando operaciones elementales de álgebra, sumando unas ecuaciones con otras multiplicadas por unos números y eso no altera el sistema de ecuaciones. Miren que, por ejemplo, en esa función objetivo yo logré expresarla en términos de las variables no básicas. Ya las variables no básicas son x1 y x4 cuando inicialmente eran x1 y x2. Pero si yo despejo aquí z, que es 30 más 3x1 menos 5 medios de x4, eso es igualito, es idéntico a z igual a 3x1 más 5x2. Aquí está, digámoslo así, con una máscara de x1 y x4. En la primera estaba con una máscara de x1 y x2. Y lo mismo es válido para las restricciones. Son las mismas restricciones, solo que se logra que donde están las variables básicas haya los coeficientes de la matriz de identidad. Y miren que el orden es muy importante. La primera variable básica es la que tiene el 1 en la primera restricción, que es x3. La segunda variable básica está asociada con la segunda restricción y es x2, por la que tiene el 1. Y la tercera variable básica en este nuevo sistema de ecuaciones es x5, porque es la que tiene el 1 en la tercera restricción. Miren que si me dicen resuelva ese sistema y le dejo que coja dos variables y las haga iguales a 0 para garantizar que me va a tirar a un extremo, yo llego y digo, claro, las que puedo coger aquí y hacer iguales a 0 y que no me enreden la vida son x1 y x4. Si yo hago x1 y x4 y me dicen resuelva el sistema de ecuaciones haciendo x1 y x4 igual a 0, es equivalente a que me dijeran, vea, resuelva el sistema de ecuaciones, dígame cuál es la solución del sistema de ecuaciones, x3 igual 4, x2 igual 6, x5 igual 6. Yo mismo me digo, pues claro, la solución del sistema es x3 igual 4, x2 igual 6 y x5 igual 6. Entonces miren que las variables básicas son x3, x2 y x5 que las obtengo despejando, pero que es muy fácil de despejar, porque es que no hay que hacer nada. Simplemente se leen las soluciones que están al lado derecho de los signos iguales. La nueva solución completa que incorpora tanto las básicas como las no básicas son x1 igual 0, x2 igual 6, x3 igual 4, x4 igual 0 y x5 igual 6. Y el valor de la función objetivo asociado con esa solución es 30. Miren que esa solución lo que quiere decir es produzca 0 puertas por semana, produzca 6 ventanas por semana, a la planta 1 le sobran 4 horas, la variable x3, a la planta 2 le sobran 0 horas, la variable x4, y a la planta 3 le sobran 6 horas, la variable x5, y ese es el nuevo vector solución, 0, 6, 4, 0, 6, con valor de la función objetivo 30. Miren que la función objetivo mejoró respecto a la primera tabla. En la primera tabla era 0 y aquí es 30. ¿Por qué mejora? Porque cuando yo escojo como variable que entra una que tenga un signo menos en esa función objetivo, yo sé, garantizo que en la siguiente solución, en la siguiente tabla, la función objetivo va a mejorar. La función objetivo pasó de 0 a 30. La función objetivo actualmente es z igual 30 más 3x1 menos 5 medios de x4. Miren que está expresada en términos de las dos variables no básicas. Eso lo que quiere decir es que si la variable x1 entra a la base, o sea, coge un valor
mayor que 0, la función objetivo empieza a aumentar en 3 unidades por cada unidad de x1 que entre a la base. Entonces, la función objetivo puede mejorar y vamos a escoger ese x1 como la variable que entra a la base. Vamos ahora a una segunda iteración. Miren que la función objetivo en este momento es z igual 30 más 3x1 menos 5 medios de x4. Como vemos que hay una variable que tiene un coeficiente positivo, x1, una variable no básica, miren que la función objetivo está expresada en términos de las variables no básicas, que son x1 y x4. Entonces una de ellas, que es no básica, o sea que está en 0, puede empezar a crecer, y al crecer z aumenta, porque hay ese coeficiente positivo. Miren que eso es siempre y cuando esté en la forma z igual a la función. Entonces, la única variable que puede entrar es x1, la otra, x4, tiene un coeficiente negativo. Eso lo que quiere decir es que si yo empezara a incrementar x4, que lo podría hacer, z empezaría a disminuir, pero a mí me interesa es aumentar porque es un problema de maximización. Entonces en este momento se escoge la dirección de movimiento, o sea, la variable que entra. x1 es la variable no básica que va a entrar. Recuerden que como escogimos entrar x1, hay que empezar a hacer una serie de ajustes. El paso que sigue es determinar la variable que sale. Entonces recuerden que esto está basado en que ya está escogida la que entra, que sabemos que es x1. Despejamos entonces cada una de las variables básicas en las tres ecuaciones. x3 es 4 menos x1. Para que x3 siga siendo mayor o igual que 0, se requiere que x1 sea menor o igual que 4. En la restricción 2, en la planta 2, no aparece x1, entonces ahí no hay que preocuparse. En la restricción 3, miren que x5 es 6 menos 3x1 más x4. Miren que x4, como esa sigue siendo no básica, porque yo no estoy entrando sino una, yo supongo que x4 es 0, sigue siendo 0. Entonces de ahí despejo x1, 6 menos 3x1 mayor o igual que 0, para que x5 siga siendo mayor o igual que 0, y me da que x1 es menor o igual que 2. Como ya está escogida la variable que entra, el paso siguiente es escoger la variable que sale. Entonces, recuerden que eso se hace en forma automática, se puede hacer en forma automática para no tener que hacer el análisis que se hizo en la diapositiva anterior, y simplemente se divide el lado derecho por los coeficientes de la variable que entra cuando son mayores o iguales que 0. Entonces, en la primera restricción, 4 dividido por el coeficiente x1, que es 1, da 4. En la segunda restricción, recuerden que no aparece x1, entonces me da 6 dividido por 0, que da infinito. Y en la tercera, 6 dividido por 3 me da 2. Se escoge el mínimo y esa entonces es la variable que sale. x5 es la variable que sale, y la fila pivote va a ser la tercera restricción, que es donde está la variable x5. Entonces, x1 le quita el puesto a x5, x1 es la que entra, x5 es la que sale. Entonces la reemplazo en el conjunto de variables básicas. Las nuevas variables básicas van a ser x3, x2 y x1. Ahora viene el procedimiento de transformar el sistema de ecuaciones. Recuerden que en la columna de x1, si yo miro x1 en todas las restricciones, incluida la función objetivo, recuerden que la función objetivo aparece de primera y se considera como la restricción 0. Entonces el patrón que está en x1, o sea, todos los coeficientes de x1 en las cuatro restricciones, incluida la función objetivo, son menos 3, 1, 0 y 3. Y yo tengo que poner ahí el patrón que había en
la variable x5, que era 0001, porque la variable x5 estaba en la última restricción. Entonces empiezo la transformación. El primer paso siempre es lograr el 1 en la tercera restricción, porque en este caso el 1 está en la tercera restricción. Como la tercera restricción es 3x1 menos x4 más x5 igual 6, pues para poner un 1 ahí simplemente la divido por 3 y encuentro ya la tercera restricción, que es x1 menos x4 tercios más x5 tercios igual 2. Ahora empezamos a lograr los ceros en las demás ecuaciones en x1. Empezamos con la función objetivo, que es la que está de primera, es la restricción 0, la ecuación 0. Recuerden que se maneja siempre en la forma que aparece en la diapositiva, no como z igual a 30 más 3x1 más 5 medios de x4, sino z menos 3x1 menos 5 medios de x4 igual 30, y a esa le voy a sumar un múltiplo de la que ya es la fila pivote, que es x1 menos x4 tercios más x5 tercios igual 2. O sea que esa ecuación, para lograr un 0 aquí en x1, simplemente la multiplico por 3. Miren que ahí aparece multiplicada por 3, 3x1 menos x4 más x5 igual 6, y sumo esas dos ecuaciones y esas reemplazan a la nueva función objetivo. Miren que me da z, x1 desaparece porque menos 3x1 más 3x1 da 0, más 3 medios de x4 más x5 igual 36. Miren que eliminar x1 equivale al objetivo, que es buscar que la función objetivo quede expresada en términos de las variables no básicas. Las variables no básicas son x4 y x5. Recuerden que en la tabla anterior dijimos que las básicas eran x3, x2 y x1 en ese orden. Entonces las demás son las no básicas. x4 y x5 son las no básicas, o sea, las que están en 0. Ahora continuamos con el renglón 1, buscando el 0 como coeficiente de x1 en el renglón 1, multiplicando, agregando un múltiplo apropiado de la fila pivote. Miren que el renglón 1 en la solución que tenemos actualmente es x1 más x3 igual 4, y el renglón pivote era x1 menos x4 tercios más x5 tercios igual 2. Entonces lo multiplicamos por menos 1 y se lo sumamos al actual renglón 1. Al multiplicarlo por menos 1 me da menos x1 más un tercio de x4 menos un tercio de x5 igual a menos 2. Sumo esas dos ecuaciones y obtengo la nueva ecuación del renglón 1. x3 más un tercio de x4 menos un tercio de x5 igual 2. Miren que se eliminó x1, o sea, estamos buscando ese 0 en el patrón que teníamos que colocar en la variable x1. Miren que x1 no aparece en esta nueva ecuación. Esa es la nueva ecuación, el nuevo renglón 1. Continuamos con el renglón 2. El renglón 2 es x2 más un medio de x4 igual 6 en el actual planteamiento del sistema de ecuaciones. Como tenemos que poner el coeficiente x1 en 0, pues nos lo encontramos, como digo yo, nos ganamos la lotería, no aparece x1, entonces no hay que hacer nada. El renglón 2 sigue tal como venía, porque ya tenía 0 como coeficiente de x1. Queda entonces x2 más un medio de x4 igual 6. Y recuerden que el renglón 3, que es el último, era el renglón pivote y ya lo habíamos transformado para lograr el 1. El nuevo sistema de ecuaciones queda entonces tal como aparece en la diapositiva. Z más 3 medios de x4 más x5 igual 36, x3 más un tercio de x4 menos un tercio de x5 igual 2, x2 más un medio de x4 igual 6, y x1 menos un tercio de x4 más un tercio de x5 igual 2. Miren que si yo hago las no básicas, que son x4 y x5 iguales a 0, me queda un sistema muy fácil de resolver. Lo puedo leer inmediatamente. x3 igual 2, x2 igual 6 y x1 igual 2. Y la función objetivo también se puede leer
en el renglón 0, en la primera restricción, me queda z igual a 36. Entonces, la nueva solución es la que aparece en el vector en la parte final de la diapositiva: x1 igual 2, x2 igual 6, x3 igual 2, x4 igual 0 y x5 igual 0. Miren que la interpretación de esa solución es: hay que producir 2 puertas por semana, x1, hay que producir 6 puertas por semana, x2, a la planta 1, x3, le sobran 2 horas de las 4 que tenía. La planta 2, que está asociada con la variable x4, está trabajando a full capacidad, y la planta 3, que está asociada con x5, también está trabajando a full capacidad, porque x4 y x5 son las variables no básicas y valen 0. Entonces, el nuevo conjunto de variables básicas, recuerden que es x3, x2 y x1 en ese orden. Miren que el orden se escoge mirando las restricciones en la parte de arriba, en el conjunto de ecuaciones. Como ya terminamos la iteración, miramos ahora si hay que hacer otra iteración. Miramos la función objetivo. Acuérdense que la función objetivo es como la brújula que me dice si hay que hacer una iteración o no. La función objetivo es z más 3 medios de x4 más x5 igual 36. Miren que aquí está en la forma de z más las variables no básicas igual a una constante. Ahí habría que buscar variables no básicas que tengan coeficiente negativo, y no lo hay. Las dos variables no básicas no tienen coeficientes mayores que 0. x4 tiene coeficiente 3 medios, x5 tiene coeficiente 1. Luego, si no hay coeficientes negativos, esa es la forma como el algoritmo simples en forma algebraica detecta que ya se llegó al óptimo, y entonces esta es la solución óptima, la que acabamos de mencionar. No, ya no hay que hacer más iteraciones.